Rechazar la fuente de la vida. ¿Qué significa rechazar? Yo creo que ustedes, por lógica, por juicio, tienen más o menos una idea cuando nosotros rechazamos a algún amigo, una amiga, la esposa, nuestros padres, madre, algún hermano, por cuestiones, por anomalías de opinión, de creencia, de algún problema en la casa, pues rechazamos a alguien o algo que no está de acuerdo a nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestro sentimiento, nuestra forma de pensar, rechazamos a alguien. Bueno, rechazar la fuente de la vida. Ahora aquí estamos hablando sobre algo espiritual. Algunos de los relatos más tristes de toda la escritura aparecen en el Evangelio de Juan. La luz resplandeció en las tinieblas y eso se encuentra en Juan 15, se encuentra en Juan 1, 5. Se encuentra en Juan 1, 5. Dice así, bueno, vamos a leerlo más de rato. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la extinguieron. En el mundo estaba aquel que es la luz, aunque en el mundo fue hecho por él, los árboles, el mar, la luna, las estrellas, el ser humano, los científicos. Todo es creación, todo es ciencia de Dios. Y aunque los científicos lo ocupen para hacer daños a la humanidad, la naturaleza y otras cosas, pero siempre es ciencia de Dios. El mundo no lo reconoció. O sea, cuando Él vino, los judíos no lo reconocieron. Y hasta en la fecha podríamos decir no lo reconocemos, somos hipócritas. Muchos de nosotros somos evangélicos, católicos, hipócritas, porque pretendemos que somos cristianos, pretendemos ser evangélicos, protestantes, católicos, pretendemos conocer, pero negamos al Señor Jesús, negamos al Padre por nuestros hechos. He ahí el detalle. Vino a lo suyo, o sea, y está aquí por lo suyo, y los suyos no le recibieron. Vamos a leer lo que dice Juan 1:5. Juan 1:5 dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:10 al 11 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino hace 2000 años, alrededor de 2000 años, y no lo recibieron. No es de extrañar que Pablo advirtiera más tarde, según Hebreos 10:35 dice, no perdáis repitamos. Hechos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Como hemos visto una y otra vez, Cristo fue rechazado por la gente y no aceptó su palabra. El modo de pensar humanista contemporáneo, o sea, en nuestras épocas, es totalmente diferente. Me imagino ustedes se han dado cuenta cómo los defensores de los derechos humanos, los políticos, candidatos a la presidencia, candidatos a la presidencia de muchos países del mundo, mencionan a Dios, usan la Biblia para ver si logran obtener un puesto. E incluso hasta engañan a la gente, porque prometen cosas de acuerdo a la Biblia, lo que dice la Biblia, y no cumplen a la hora que están sentados en el puesto de gobierno. Las personas cuestionan toda para sí el poder, determinar lo que es verdad. Aceptan como conocimiento seguro aquello que sobrevive al fuego de la interrogación y rigurosa. Algo en el cual tener fe,
algunas aplican o algunos aplican el mismo método a la Biblia, sometiendo a interrogatorio desde puntos de vista científicos, históricos, psicológicos, filosóficos. Cuando dice científico, no estamos hablando de la ciencia, queridos amigos, sobre las personas que desarrollan las tecnologías de electrónicas. Y cuando dice históricos, nos referimos de todo, de todo lo que se hace diariamente, tiene un historial, va a la historia. Y la psicología, todos los psicólogos, todas aquellas personas que estudian el ser humano, que estudian la mente, que estudian el comportamiento humano. Y la filosofía es una creencia de 700 años antes de Cristo que se fundó más o menos, griegos. Y ustedes saben, conocen los nombres de estos tres famosos filósofos que resaltaron o que pusieron en alto la filosofía, que por cierto creo que uno está Plutón, el otro está Sócrates, y ya no me acuerdo cuál, pero eran como tres o cuatro de que fueron muy famosos. Y la filosofía es la ciencia de estudiar el ser humano, de dónde vino, por qué está y a dónde va. Pero bueno, ya tienen más de 2000 años de estar estudiando el ser humano y no han llegado a la conclusión. También aquí dice la arqueología. La arqueología es toda persona que estudia para tener ciencia cómo describir o cómo interpretar códigos em, de cosas de antigüedades, como por ejemplo cuántos años tiene o cuántos años, desde hace cuándo aproximadamente, cuándo se produjo tal cosa, y lo hacen a través de la ciencia, ¿no? Para así determinar quién es verdadero o falso en la Biblia. El método de sí mismo se inicia y construye sobre la desconfianza, la veracidad de las escrituras. La verdad es que todos estos personajes, todas estas cosas que mencionamos, es ciencia, pero la pregunta es, ustedes como seres humanos, honesto con ustedes mismos, ustedes creen que estas personas, ustedes creen que la ciencia, ustedes creen que estas personas que tienen doctorados, que tienen especialidad en postgrado de la universidad, ellos han dado una solución, han dado mm, alguna pista cómo llegar a Dios o quién hizo Dios o quién hizo el mundo o quién hizo el ser humano. ¿Ustedes creen que estas personas tienen alguna respuesta sobre la Biblia, sobre lo que está escrito en la Biblia, sobre el nuevo nacimiento espiritual, sobre la reconciliación con Dios? ¿Ustedes creen que estos personajes conocen sobre el nuevo nacimiento o, o las nuevas, em, el nuevo ser humano en el término espiritual? ¿O ustedes creen que estas personas conocen sobre la palabra convertir? ¿Ustedes creen que estas personas tienen una explicación sobre la conversión a Cristo, al Padre? Sí, tienen títulos, pero hasta ahí llegan y tienen un límite. Hubieron otras personas más sabios que las personas que estamos ahorita en filosofía, por ejemplo. La filosofía, pues es una antigüedad de más de 2000 años, pero aún así no logran entender. El método en sí mismo se inicia y construye sobre la desconfianza en la veracidad de las escrituras. Eso es lo que termina la ciencia. Cristo preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Vamos a ver lo que dice Lucas 18:8. Dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
¿Qué piensan ustedes sobre las palabras de Cristo? Y esto no lo digo yo ni lo dice cualquier persona. Esto lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 8, cuando Él pregunta, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta, ¿hallará? ¿Qué piensa usted? Vamos a leer Números 13:23. Es muy largo, nomás voy a leer unos 2, 3 versículos. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos, un palo y de las grandes y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos, a toda la congregación, y les mostraron los frutos de la tierra. Esto es una historia. Esto es cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto, y luego ya finalmente después de décadas de estar caminando en el desierto, en las montañas, ya después de eso Dios llegaron a la tierra prometida y mandaron a estos espías para que fueran a ver cómo era la tierra, si había gente que estaba habitada, estaba libre, antes de que el pueblo entrara en la tierra prometida. Y ellos trajeron esos, esas pruebas, frutas, uvas. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Eso es lo que dijeron los espías. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amelec habita en el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Bueno, la cosa es que vamos a parar ahí, pero esto es una historia muy larga y no nos va a alcanzar. Ya llevamos, ¿cuánto? Ya 12 minutos. Necesitamos ya pararle ahí. Bueno, esta historia está ahí por alguna razón. La historia de Israel, de Egipto al desierto y del desierto a la nueva Canaán, y ahora no son felices. Y ahora ya andan en guerra. Y ustedes saben por qué, ¿verdad? Por la falta de fe en el Hijo de Dios, que era el Mesías, que era el Hijo de Dios, por desobedecer a Dios, por no seguir la secuencia de la doctrina, de los sacrificios, de la ley de Moisés, de la ley de sacrificios. Por no seguir la secuencia, llegó el Mesías y no se fijaron. Ahora la pregunta es, en Lucas dice, la pregunta en Lucas es qué hizo el Señor Jesús y dijo, ¿hallará fe en la tierra? O sea, lo mismo en nuestra época. Ahora remontémonos atrás. ¿Halló el Señor Jesús, el Mesías, cuando estuvo en la tierra hace 2000 años, halló fe en los hombres? No, no halló. Fueron unos pocos, nomás los apóstoles y algunos discípulos. Ellos fueron los que fundaron la iglesia cristiana, y por ellos nosotros tenemos la Biblia, tenemos las Santas Escrituras. Y esto va a suceder, lo mismo. Pero la pregunta era rechazar la fuente de la vida. Vamos a terminar analizando rápidamente sobre el título de este pequeño tema: rechazar la fuente de la vida. Tiene una consecuencia, porque el pueblo de Israel rechazó la fuente de la vida, que es el Mesías, el Cristo, y mire dónde terminó. En el año 70 fue invadido por los romanos, fue destruida, y el pueblo de Israel anduvo caminando, vagando en el mundo por cientos de años, hasta 1848, 45, creo yo, cuando volvieron otra vez a su tierra. Todo por culpa de no creer en el Hijo de Dios. Lo mismo va a pasar en nuestra actualidad. En la actualidad, lo mismo va a pasar y está pasando. Estamos rechazando la vida. Los gobiernos están imponiendo, están poniendo al día, están poniendo al día los derechos humanos que van en contra de las familias, los matrimonios, los niños, la educación de los niños, la educación de adultos, ancianos, etcétera. Y va en contra del género.
va en contra de la pareja de Adán y Eva, va en contra del matrimonio, va en contra de las familias individuales que Dios dijo que se tenía que cumplir así. Los gobiernos actuales van implementando, van cambiando las leyes constitucionales de su país y las seguirán haciendo hasta acabar con la doctrina de la palabra de Dios de, de marido y mujer, hasta acabar con los derechos de los niños, hasta acabar con los derechos de los seres humanos de creer en Dios, de creer en Jesús, de tener derecho en tener una Biblia en su casa, que la Biblia diga la verdad. Llegará un momento en que la Biblia será transformada, les quitarán partes que no les gustan y le agregarán cosas que ajusten a la necesidad de la nación, no lo que Cristo dice, sino la necesidad de los pecadores, de nosotros los pecadores en este mundo. Y ya se está viendo, la Biblia, hay Biblias adulteradas, hay muchas cosas, las leyes constitucionales adulteradas. Hay muchas cosas que están adulteradas ya y vendrá más y más hasta que cuando venga Cristo encontrará el mundo sin fe. Hasta pronto amigos, cuídense mucho.